Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Sean bienvenidos a una nueva historia en tu canal, Historias Encriptadas. Hoy te traigo una historia que te hará reflexionar y pensar como a mí. Espero que te guste. La siguiente historia empieza así. «Eres un pobre taxista», dijo la interesada, pero quedó muda al volverlo a ver tiempo después. Las apariencias engañan a la mente, pero no al corazón. El cómo te ves por fuera, el modo de vestir o la labor que realices no define tu verdadero yo. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Esta es la historia de Lucía e Ismael, ambos de la misma edad, rodando entre los 26 años. Lucía era una joven con un estatus económico alto y vivía en la ciudad de Medellín. Ella era administradora de empresas y trabajaba en la compañía de su familia. Desde joven fue criada con clase y elegancia. Su familia tenía dinero para darse sus gustos de la vida, una casa linda en las afueras de la ciudad y un apartamento en el centro de la misma. Un mal necesario para la juventud actual que quiere estar cerca de todo lo que le ofrece una ciudad como Medellín. Ella vivía una vida cómoda, sin mayores lujos, pero una vida económicamente tranquila, con todo lo necesario. Vivía en un departamento amoblado, contaba con tecnología suficiente en la cartera, un amplio closet de zapatos y carteras, la mayoría comprada cuando vivía con sus padres. En conclusión, Lucía tenía, pero creía que tenía de más. De otro lado estaba Ismael, un joven muy apuesto, atento y responsable, que a diferencia de Lucía, nunca tuvo una vida tranquila a lo que dinero hace respecto. Él era de una familia humilde, su padre era un humilde albañil y su madre trabajadora del hogar. Siempre trabajaban para poder darle un futuro. Para él siempre era deprimente ver a sus padres trabajar muy duro, y se sentía culpable al verlos llegar a casa cansados, con la ropa vieja, con los dolores por una vida de trabajo. Aún así, él estaba orgulloso de ellos. Él comenzó a trabajar entonces a su corta edad, ayudando seguido de esto a sus padres en obras o ayudando de jardinero en las casas donde trabajaba su madre. Era un tipo muy agradable y se metía al bolsillo a cualquier personaje nuevo que apareciera en su vida. Con el pasar de los años, él aprendió a trabajar siempre. Le pidió a sus padres que no se preocupen por darle una educación. Él era muy bueno trabajando. Claro que sus padres estaban en total desacuerdo, pero él demostró que podía trabajar y estudiar a la misma vez. Llegaron a un acuerdo. Ellos cubrirían costos de la educación y él cubriría gastos de su día a día. Tiempo después de tomar esta decisión, el instituto se puso más estricto con los deberes y no le daba el tiempo suficiente para poder trabajar en un día normal. Fue así que un amigo de la infancia, que al igual que él, no tenía el dinero suficiente para estudiar una carrera universitaria, se dedicó a ser taxista. Este le enseñó a conducir y habló con su patrón para que le rentara un auto. Además añadió, para darle mayor confianza, que eran amigos desde pequeños, que él se haría cargo en caso ocurriera algo. Y con toda esta garantía, el dueño no tuvo otra opción más que cederle un carro también a Ismael. Allí estaba él, preparándose para su primera noche de taxista. En el día estudiaba y en la noche trabajaba. Claro que los primeros días resultaron muy difíciles. Tenía el taxi solo en las noches ahora, entonces tenía que hacer todo lo posible por descansar y hacer los deberes en el día. Esto era muy complicado y así su vida social se extinguía poco a poco. Claro que para Ismael lo más importante era terminar su carrera en el instituto. De otro lado, Lucía estaba pasando por la locura que es la vida universitaria, fiestas y reuniones. Era cumplida con la universidad en cuanto a deberes se refieren, pero era una alumna promedio. No sobresalía, estaba confiada en su puesto de trabajo en la empresa de sus padres. Era una joven con un círculo social muy grande, de esos que importa mucho qué colección de cartera estás usando, si tu traje era de diseñador o exclusividad de tu celular, ese círculo al que todo el mundo quisiera pertenecer. Una noche, Ismael estaba trabajando de lo más tranquilo.
Estaba contento pues había obtenido el primer puesto en el instituto, el primer puesto de toda la carrera de administración. Aparte de ello, llevaba ahorrando un dinero, pues quería tener su propio taxi o ser socio de su padre, quien para ese entonces ya se había independizado de la empresa en la que trabajaba. Él se había visto forzado a salir de la empresa, pues tenía problemas y no cumplía con los pagos a sus trabajadores. Ismael no encontraba mejor manera de enfocar sus planes ahora que trabajando. Pero a diferencia de Ismael, Lucía estaba atravesando por un momento incómodo en su vida. Había terminado la relación con su pareja, discutió con su padre porque éste vio las calificaciones y se negó a darle dinero para que salga. Con todo y eso, ella salió ese día con unas amigas y amigos a beber a una discoteca muy cercana. Como le podría pasar a cualquier joven, ella no sabía los problemas económicos por los que atravesaba ahora su padre. Pero para continuar con las apariencias, estaba desviando dinero de la empresa ahora. Noche divertida para Lucía, que entre bebida y bebida se creía la reina del mundo. Hizo su pequeño espectáculo en el club y fue retirada por los agentes de seguridad. Al notar que sus amigos la olvidaron y no hicieron nada para retenerla dentro del bar o siquiera salir a ver en qué podían ayudarle, subió a un taxi el primero que vio. Ese taxi, para suerte de ella, era el de Ismael. Lucía subió al taxi e Ismael la saludó cordialmente, a lo que ella lo trató con mucho desprecio. Le pidió que la lleve a su apartamento. Él la llevó muy tranquilo, era una pasajera más, sin importancia, pero causó curiosidad saber qué es lo que sucedía, pues ella estaba muy mareada con los ojos llorosos y muy descuidada, algo poco común en los jóvenes que normalmente toman el taxi en ese lugar. Lucía comenzó a llorar con más énfasis, a lo que él se atrevió a preguntarle: ¿Le sucede algo, señorita? Ella le dijo que él no podía comprender lo que le sucedía, a lo que él le dijo: tengo 24 años, creo tener la misma edad que usted. Los problemas que tenga usted quizá yo los tenga. A lo que ella respondió: ¿qué vas a poder entender tú si eres un simple taxista? Él le dijo que estaba todo bien, pero que no era bueno que ella se guardara los problemas y que se hundiera sola, que busque ayuda profesional si lo que quería era parar de llorar. Así llegaron a su edificio. Esta bajó del auto y cuando buscaba el dinero para pagarle, notó que en su cartera no había su billetera ni tenía dinero. Esta lo había dado a alguien en la fiesta probablemente, ni siquiera lo recordaba. Ismael entonces le dijo que no habría problema. Lucía le dio una tarjeta con su número, le dijo que ella le pagaría al día siguiente. Ismael simplemente sonrió y le aceptó. Está bien, señorita. Él vio en ella algo que no notaría cualquiera. Vio que por más dinero que tenga, también sufría como lo hacen todos en algún momento de la vida, y decidió dejar pasar el tiempo, pero algo se le quedó en la cabeza, y eran las palabras que habían penetrado su corazón. El "eres un pobre taxista" había sido entonces para él algo motivador, justo en ese momento que él lo había tomado con calma. Poco tiempo después, completó un dinero suficiente para poder comprarse su auto propio, al menos uno económico y usado, pero su propio taxi. Ya tenía decidido qué automóvil comprar, pero encontró una oportunidad mejor. La ciudad se encontraba renovando y realizando obras grandes, por lo que decidió no seguir invirtiendo en taxi, sino en asociarse con su padre y crear una pequeña empresa de construcción. La crearon comprando máquina básica y necesaria para hacer los trabajos, encontraron asociados, proveedores y trabajadores. Fue lo más sencillo para Ismael, porque una de las más grandes constructoras de la ciudad estaba en quiebra. Estaba rematando sus equipos y despidiendo a sus trabajadores. Fue allí donde él sacó todos sus dotes de administrador y empatía para convencer a todos para que trabajen con él. Un año más tarde, la constructora de Ismael, después de haber sido una simple pequeña constructora, se había encontrado bien posicionada. Así logró reunir el dinero para comprar su primer taxi. Ese había sido su objetivo y nunca lo había olvidado. Lo que sí olvidó fue la cantidad de autos que tenía planeado comprar, pues mes a mes conformó una flota de taxis para el público en general y taxis exclusivos para gerentes discretos de la ciudad.
él nunca dejó de trabajar en aquel taxi que rentaba, hasta que pudo hacerlo en el suyo. Él mismo se dice que mantenerse trabajando en el taxi lo motiva, pues sabe de dónde viene y no se le suben los humos a la cabeza. Algo muy importante tuvo que ver Lucía con él. Con el tiempo, él solo quería cruzársela alguna vez más para darle las gracias por las crudas palabras que para él habían sido una motivación importante. Por otro lado, Lucía vivía aún de lo poco que le quedaba a su familia. Seguía manteniendo las apariencias. Tuvieron que vender la casa en las afueras de la ciudad para cubrir gastos y pagar su costosa educación. Pero una tarde, Ismael se dirigía a comprar una nueva flota de autos al concesionario. Ya habían pasado muchos años cuando esto estaba sucediendo, y al llegar, allí el trabajador le pidió que esperara un momento. Él se quedó esperando cuando de pronto Lucía apareció. Se le acercó y pensando que era el encargado del lugar, le dijo: «Aquí está el auto, señor. Es el auto que está afuera». Ismael se le quedó viendo y le preguntó: «¿Te conozco de alguna parte?». A lo que ella de manera empática le contestó: «No lo creo, no suelo hacer amigos con empleados». Ismael entonces le dio una media sonrisa y le dijo: «En realidad no soy el empleado de acá, soy taxista. Soy el taxista, ¿me recuerdas?». Lucía le quedó observando, pero parecía no reconocerlo. «Me dijiste que era un simple pobre taxista», y seguido de esto añadió: «¿Cuánto quieres por tu auto?». «No creo que te alcance para comprarlo», contestó Lucía, quien en ese momento lo empezó a recordar. Justo en ese instante se le acercó el concesionario y le dijo: «Señor Carmona, ya está lista su orden de sus 6 autos en el despacho. ¿Desea usted algo más?». «Quiero ese auto», dijo Ismael señalando el auto de Lucía. «Ah, no, señor, ese es un auto de segunda y no lo hemos revisado aún. Si me permite le muestro uno que vaya con su estilo», dijo el concesionario. «No, gracias, yo quiero ese. Haré un acto de caridad por mi amiga Lucía». Al escuchar tales palabras, Lucía no lo podía creer. «¿Te parece si hacemos los papeles?», dijo Ismael. Lucía no tenía palabras para describir lo que estaba pasando, y entonces Ismael añadió: «Quizá usted no me recuerda, pero soy aquel pobre taxista quien la llevó a su apartamento unos años atrás. De hecho, aún me debe el taxi que le hice, pero descuide, debo agradecérselo. Usted, aunque fue muy descortés conmigo, fue suficiente para enfocarme en mis proyectos a futuro. Ese día me dije a mí mismo: en un año no seré más un pobre taxista, seré solamente un taxista, un buen taxista, y ahora estoy orgulloso de eso, pero no tengo nada de pobre». Y seguido de esto, sacó de su billetera una chequera, le firmó el monto que ella había pedido al concesionario hace unos instantes, y esa fue la última vez que se vieron. Para Ismael, el seguir siendo un taxista y tener una vida sencilla es una manera de protegerse a sí mismo. Le hace recordar siempre que no necesitaba más de lo que ya tenía, pues emocionalmente hablando, él ya estaba completo. ¿Qué les pareció esta historia, mis amigos y amigas? Déjenme sus comentarios aquí abajo de lo que les pareció esta historia. Estaré con mi cuenta personal para debatir sobre este video. Soy tu amigo Carlos Matthews y te invito a suscribirte si aún no lo estás. Hermanos peleaban por la herencia. Tiempo después tuvieron que hacer esto. No cabe duda cuando dicen que el dinero muchas veces cambia a las personas, pues a menudo vemos que la mayoría de ellos se olvidan de dónde salieron y quiénes lo ayudaron, dejando a un lado las promesas que en algún momento hicieron. Este tipo de problemas se da comúnmente entre familias, sobre todo entre hermanos, quienes a pesar de haber crecido juntos, nunca terminan de conocerse, como la siguiente historia que empieza así. Desde pequeño, mamá me decía siempre que nuestros hermanos, por más que vivamos la misma sangre, nunca pensarán igual o algo parecido a nosotros, pues cada uno nace con una ideología basada en sus necesidades y lo que siente, y lo único que yo sentía era amor por mi hermano menor.
Un amor tan fuerte y tan ciego que lamentablemente el tiempo me enseñó de la peor manera que a veces sin querer damos más de lo que podemos dar. Era 1958 en Texas cuando todo pasó. Bernard y yo habíamos terminado la escuela hace algunos días y papá durante la cena nos conversaba sobre cómo el dinero cambia a las personas. Me di cuenta que para Bernard esto poco o nada le importaba, pues en su mente estaba la idea de querer salir del lugar donde vivíamos, mientras que yo solo quería seguir con ellos a pesar de nuestra condición, aunque no era mucho, pero al menos era humilde y decente. Como todos los días, mientras papá iba de camino a casa, una lotería cerca de su trabajo había anunciado su último pozo millonario. Al escuchar esto, se acercó y pudo ver mucha gente afuera de aquel local. Emocionados, compraban un boleto por si la suerte les sonreía, al menos a uno de ellos, y papá al verlos también hizo lo mismo. Sin embargo, al sacar el único billete que tenía, pensó que tal vez con ese dinero podía comprar cosas que hacían falta en la casa, pero luego de pensarlo por unos minutos, compró uno de sus tan ansiados boletos, y se retiró sin pensar que el boleto de aquel día cambiaría su vida y la vida de nuestra familia para siempre. Después de algunos días, luego de revisar el periódico en la sala, papá había dado un grito que nos asustó mucho, pero luego de aquellos gritos, un ligero llanto se empezó a escuchar. No sabía qué estaba pasando, y de igual manera estaba mi madre y mi hermano. Sin embargo, mi padre al vernos, se acercó y nos abrazó como si nunca lo hubiese hecho. Esto nos causó extrañeza, y mamá al preguntarle qué estaba pasando, él dijo finalmente: «Somos ricos». Aquellas palabras nos hicieron reír, pues pensábamos que papá nos estaba jugando una broma, pero al enseñarnos lo que había pasado, no podíamos creerlo. La suerte nos había sonreído. Inmediatamente papá fue corriendo hacia el local de la lotería, pero aquel lugar ya estaba cerrado. Al día siguiente mi padre fue a reclamar lo que por derecho le correspondía, pero mi madre sabía que tarde o temprano aquel dinero terminaría por destruir nuestra hermosa y unida familia. Y así fue. Pasaron los años y mi padre, al igual que mi hermano, habían cambiado totalmente. Su forma de mirar y tratar a los demás ahora era diferente. El dinero no solamente nos había dado estatus, sino también problemas. Problemas que con el tiempo nos traerían terribles consecuencias. Papá ya no paraba en casa como antes lo hacía, y mamá sabía muy bien lo que estaba pasando. Muchas veces la encontré llorando en su cuarto y verla de esa manera hacía que mi corazón se rompa en mil pedazos. Muchos años más tarde, al cumplir los 40, mi padre había fallecido a la edad de 65 años, producto de un infarto al corazón. Mi madre sabía que tarde o temprano el dinero de mi padre nos destruiría, y como era de esperarse, Bernard y yo empezamos a pelear por la herencia que nuestro padre nos había dejado, hasta el punto de quitarnos el habla. Pues mi única intención era donar todo ese dinero que tanto sufrimiento había hecho a mi familia. Pero cuando uno llega a cierta edad, algunas cosas ya dejan de importarte. Por mi parte, yo había hecho mi familia, y Bernard, por otro lado, había conseguido una esposa igual que yo, pero a diferencia de la mía, a simple vista se podía notar que no lo quería por cómo era, sino por el dinero que tenía. Ellos tuvieron 2 hermosos bebés, pero a medida que pasaba el tiempo, mi hermano poco a poco se daba cuenta que su esposa no era lo que decía ser, pero para guardar las apariencias, simplemente no decía nada. Mi esposa estaba feliz de haber donado todo ese dinero que tanto daño le había hecho a nuestra familia, pues al ver lo que estaba pasando con mi hermano Bernard, decidí seguir el consejo de mi madre, que lamentablemente hace algunos días había cerrado sus ojos para finalmente estar al lado de mi padre. Pasaron 25 años más desde aquel momento. Durante ese tiempo no había vuelto a ver a mi hermano, y la última vez que lo hicimos solo había sido para discutir por el mismo motivo, pero nadie imaginó que tiempo después haría esto. Mientras mi esposa cocinaba, alguien había tocado a la puerta. Ella inmediatamente salió para ver quién era, y una enorme sorpresa nos llevamos ambos. Bernard estaba esperando afuera con una pequeña maleta, pero en su rostro se podía notar el cansancio de una vida desordenada y mal hecha a causa de lo que ya sabemos.
Dejé entrar a Bernard a mi casa ya que nunca sentí rencor hacia él por las decisiones que había tomado en su vida, pues al fin y al cabo era su vida. Y ya estando en la sala, conversamos durante horas como nunca antes lo habíamos hecho, y sobre temas que no habíamos hablado jamás. Pero me hubiese gustado más haber hecho esto con él cuando aún éramos más jóvenes. Mi esposa, al ver la maleta, le preguntó a Bernard si viajaría o se quedaría a algún lado, a lo que éste respondió: ¿habría la posibilidad de quedarme algunos días con ustedes? Esta pregunta sin duda me causó asombro, y mi esposa al escuchar esto, me miró y no supo qué responder. De inmediato le respondí que sí, y para ser honesto, estos 7 días que se quedó mi hermano en mi casa fueron los mejores días de mi vida. Bernard y yo tuvimos la oportunidad de pasear juntos y disfrutar de la vida que nos tenía preparado para nosotros, y durante ese tiempo hicimos cosas que de jóvenes no pudimos hacerlo. Gracias a Dios, tuve el placer de ver reír a mi hermano como nunca antes lo había hecho, pues me había contado todo lo que había tenido que pasar por causa de aquel dinero. Su querida esposa la había abandonado hace 10 años por otro hombre, y lamentablemente sus hijos no tenían tiempo para ir a visitarlo y mucho menos querían verlo, algo que no pasaba en mi familia. A pesar de eso, Bernard pudo encontrar paz y tranquilidad cuando vino a visitarme, pero como todo inicio tiene un fin, lo acompañé a una estación de buses de regreso a casa y antes de despedirse, me dijo estas palabras que nunca olvidaré y que siempre las guardaré en mi corazón. Rick, mi hermano mayor, nunca pude pedirte perdón por las veces que peleamos por el dinero de papá. Realmente fui tonto al creer que el dinero lo arregla y lo compra todo. Ahora me doy cuenta del gran error que cometí y que no podré remediarlo, pues el tiempo ha pasado y la vida no me alcanza para corregir lo que ya está hecho. Lo único que sí puedo hacer es pedirte perdón y deseo de verdad que aún no sea tarde. Espero verte otra vez en algún momento. Te quiero mucho, hermano. Bernard subió al bus y a través de la ventana pude ver cómo su rostro se empezaba a llenar de lágrimas, y mientras el carro avanzaba, pude alzar la mano sin pensar que sería la última vez que lo haría. A la semana siguiente, mi hermano Bernard había fallecido solo en la cama de su cuarto producto de un infarto. Esta noticia estremeció fuertemente mi corazón, ya que después de tener tanto dinero, ninguna de las personas que más amaba se había quedado a su lado. ¿Qué les ha parecido esta hermosa historia, mis queridos amigos y amigas? No cabe duda que el dinero cambia a las personas de una manera drástica sin medir consecuencias de lo que puedan hacer en un futuro. Y está más que claro que la historia de Rick nos ha dejado sin palabras. Si descifraste el mensaje inmerso, házmelo saber dejándome un comentario en el panel inferior, y yo a cambio te regalaré un corazón encriptado. Y si te gustó, no olvides darle manito arriba, compartirlo en tus redes sociales y también por WhatsApp con tus amigos y familiares. Suscríbete, que es totalmente gratis, y sea de paso activa la campanita de notificaciones para que puedas ver más videos como este. Nos vemos en una próxima edición y conmigo será hasta una nueva historia encriptada. La despreciaba por su apariencia. Años después se la vuelve a encontrar y se arrepiente. Los verdaderos amores empiezan con madurez a un 10% y con amor el 90% restante. Sobre todo con eso, con amor al 90%. Y a medida que pasa el tiempo, el amor crece. Ambos forman una coraza. Sin embargo, el tiempo, las adversidades, los problemas empiezan a golpear tan duro que en ese momento se prueban muchas cosas, pero sobre todo se prueba de qué estaba hecho tal coraza. De ilusiones o de firmes verdades, de vanas promesas o resoluciones de permanecer a pesar de lo que venga. Porque en los momentos lindos el amor se nutre y crece para que cuando vengan los momentos de angustias, el amor fortalecido enfrente la adversidad y dé pelea a lo que se ponga por delante.
Los demás amores o los que dicen tener mucho amor simplemente no lo son. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia encriptada. Durante 5 años, Malena y José María habían sido novios. De ella, José María era su primer novio, y ella quiso que lo que ellos tenían se perpetuara hasta el final de sus días. José María de un grado más en la escuela, y Malena era la novia número 3. Pero desde que se conocieron, ambos ya llevaban 5 años de noviazgo, y contrario a lo que muchos creían, la relación de ellos siempre era como una montaña rusa. Un día se encontraban en la cúspide de su amor y al otro, el amor dejaba de existir simplemente por arte de magia. Los celos de parte de José María nunca se terminaban, la toxicidad empezó a envenenarlos y por más que Malena se había esforzado por sacar a flote su relación, no había remedio. Esto no sería todo, sino que en sus momentos que ambos estaban bien, hacían planes para tener hijos, comprar una casa y vivir juntos. Sin embargo, como es conocido de las relaciones tóxicas, las ilusiones se marchitan en días, a veces en horas o hasta en segundos. Saltaban de la risa al llanto en un abrir y cerrar de ojos. Aparentemente todos los veían como una pareja ejemplar o que llevaban tiempo de relación y eso parecía decirles que era una garantía de que podrían vivir juntos. Sin embargo, la realidad yacía perpetuada en la obsesión de uno por el otro. Con el pasar de los años, José María no quiso que Malena fuese a estudiar. Se dedicaría a casa y a sus hijos. Él, siendo el hombre de la casa, saldría a trabajar y jamás permitiría que Malena al menos tuviera sueños o pensara en crecer como una profesional. Malena, por su lado, creía en el amor que le tenían y, como suele pasar, mantenía la esperanza de que José María cambiara con el tiempo. Cometió entonces uno de los errores que hoy en día muchas mujeres cometen. Si le doy un hijo, estoy segura que él cambiará, pensaba ella de la forma más inocente, pero eso sería el comienzo de su propio calvario. Después de sus altibajos, los 9 meses llegaron. Malena lucía su vientre casi con brillo, al máximo de capacidad. José María estaba emocionado. Se mantuvo tranquilo pues Malena poco o nada podía hacer. Se quedaba en casa todo el día y José María encargó a una amiga que tenían en común para que la cuidase. Así, un día casi inesperado, ambos recibieron a su hermoso bebé, un varoncito que llenaría con su melodiosa voz la casa que ambos habían comprado. Todo parecía cambiar ahora, o al menos por el momento. El instante era emotivo y la escena podría conmover a cualquiera. El pequeño creció y cuando éste tenía 1 añito ya, Malena empezó a salir a hacer compras con él. Se arregló y se puso lo más linda posible. Después de años, había recordado el maquillaje que había guardado en una cartuchera de cuero, sus labiales y sus lápices que muchas veces José María se lo había prohibido. Se maquilló y mientras hacía esfuerzos por ponerse un vestido que a duras penas le entraba, notó entonces sus estrías, la piel le había quedado blanda y atrás había quedado ese cuerpo esbelto que tanto José María había cuidado y por el cual él la había celado. Realmente tener un hijo no había sido muy fácil, pero al menos José María se había olvidado de celarla tanto, de discutir por la ropa que se ponía. Ese día Malena quiso sentirse linda nuevamente. Así fue al supermercado, tomando al pequeño en su coche. Era increíble cómo las miradas atravesaban su cuerpo, que aunque no estaba perfecto, levantaba las miradas y suspiros de muchos. Ella lo había olvidado. Todo pudo haber sido hermoso ahora que se estaba recuperando de haber cuidado a su pequeño. Luego llegó a casa y mientras se cambiaba nuevamente para hacer los quehaceres de la casa, José María llegó y la vio. La discusión se salió de control y se dijeron palabras que a veces duelen más que los golpes, pues la mente no las olvida.
Una herida y humillada Malena lloraba en su habitación. ¿Qué habría hecho para merecer una vida así? ¿Cómo es que había pasado de ser una hermosa mujer a estar confinada a las labores domésticas, encima celada por un marido que no quería verla hermosa, sino que la estaba obligando a usar ropa suelta y que le daba solo órdenes diciéndole que se ocupara de la casa y del bebé? La tristeza no era lo único que tenía que pasar. Le tocaba ahora ver a su pequeño. Pensó en volar nuevamente, terminar con la relación que por años había soportado. Habían días ahora que José María empezaba a llegar tarde. Había empezado a reunirse con sus amigos del trabajo y cuando los reclamos de ella llegaban, se justificaba diciendo que era una reunión, solamente por trabajo. La situación ahora era casi insostenible. Las discusiones eran por todo. ¿No te das cuenta cómo te has puesto?, le decía. Estás toda fea, nada de hermosura queda de ti, le replicaba. Y mientras éste le repetía esto, Malena pensaba en las múltiples veces que José María le había prohibido usar ropa que ella luciera bien. No sé por qué sigo contigo, mira cómo estás, terminó diciendo, y esto último rompió en miles de pedazos el agobiado corazón de Malena, el cual jamás se volvería a pegar, o al menos eso parecía. ¿Ya no me amas?, preguntó Malena. No sé lo que es eso, respondió un José María airado. Si ya no me quieres, déjame. Sí, claro, como tú quieras, respondió José María. Mañana toma tus cosas y lárgate para la casa de tu madre, de donde nunca te debí sacar. ¿Qué corazón, por más fuerte que fuera en este mundo, podría soportar tales palabras? Espero estés muy seguro de lo que me dices, porque no volveré jamás. No me importa, gritó José María. Y así, 10 años de casados fueron a parar al mar del olvido. Yo le pasaré la pensión al niño, si eso te preocupa, replicó, y diciéndole esto, tomó las llaves de su auto y se marchó a continuar bebiendo con sus amigos. Allí iba Malena después de fracasar, al menos eso pensaba ella, que había fracasado, pero en realidad tenía que soportar un matrimonio así a costa de su dignidad. ¿Ese era el precio de quedar bien ante los ojos de los demás?, pensaba mientras esperaba el taxi que la llevaría de Guadalajara a Tonalá, el pueblo donde vivía su madre y su padre. Lloró todo el camino. Lo que más le dolía era que José María no había hecho nada para evitar que ella y su bebé se fueran de su vida. Así llegó a su casa y aguantó el llanto por unos segundos, y haciendo fuerza, tomó al bebé, se lo entregó a su padre, y seguido de esto, a pesar de que los ojos los tenía muy hinchados, de los cuales parecían ya no tener ni una lágrima más, cayó de rodillas y empezó a llorar sin consuelo alguno. ¿Quién podría soportar tal escena? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé?, se preguntaba. Los días fueron dolorosos, ciertamente, sobre todo cuando por llamada José María le avisaba que el primer cheque de pensión ya estaba en su cuenta y además los papeles del divorcio. Resignada, Malena firmó y encargó a su padre que los enviara. No tenía caso saber más de él, simplemente su corazón había quedado herido. Un mes después, sin querer, Malena supo que José María estaba en otra relación ya. Qué fácil la había olvidado. Tantos años que realmente habían valido un instante para terminarlos y un mes para sepultarlos. No había vuelta atrás, pero el tiempo es amigo de quien sabe sobrevivir sobre él y se sobrepone a la adversidad para continuar corriendo con él. Malena recuperó su figura y un día, sin querer, la ropa que usaba se le terminó y se puso uno de sus vestidos que de joven tan fácilmente le habían entrado. Se observaba en el espejo y le entallaba bien. Las estrías aún seguían, pero ¿qué más importaba? Su hijo realmente sí había valido la pena. Respiró profundo y tomando sus lápices, se volvió a enamorar de ella. Sus padres la vieron salir y supieron que José María ya había quedado en el pasado.
Caminó con su bebé de 3 años nuevamente en las calles. El pensamiento del miedo que al volver a su casa alguien la reprimiría nuevamente volvía de rato en rato, pero no había quien se lo reclamase. Las miradas no faltaron y en ese momento tuvo un altercado en la sala de artículos para los pequeños, por los muchos juguetes que Valentino, su pequeño, había tirado al suelo. Un empleado le gritaba diciéndole que debería de controlar a su hijo. Eso no tendría nada de malo, pero se lo había dicho de una mala forma. Por casualidades del destino, uno de los socios de la cadena del supermercado, joven por cierto, supervisaba esos días las labores y la dinámica del trabajo allí mismo. Este, al ver la escena, reprendió al empleado y presentándose ofreció disculpas y seguido de esto, le pidió su número de celular y su dirección para enviarle productos como enmienda y el mal rato que había pasado. Malena había cautivado a la primera los ojos de aquel joven empresario que había quedado flechado con ella. La historia se contó sola. Malena recibió los presentes y tiempo después, contra todo pronóstico, empezó a salir con él. Un hombre decidido que recalcó la belleza en ella como jamás nadie lo había hecho. ¿Dónde habías estado todo este tiempo?, le había dicho. Pensé que moriría soltero, agregó. Malena tenía un nudo en la garganta al recordar sus días de nostalgia. ¿Dónde habías estado tú?, quiso responder, pero guardó silencio. Un hombre tan paciente, tan servicial, salía de compras con ella repitiéndole: «Me encanta cómo te queda este, me vuelve loco cómo te queda aquel vestido. Siento orgullo cuando pasas frente a todos esos hombres en la calle y te ven con mucho deseo. Me gusta ir detrás de ti para tomarte de la cintura, para que ellos sepan que eres mi mujer y que soy yo quien te da amor siempre». Así 5 meses de relación terminaron por borrar 10 años de zozobra y sufrimiento. A los meses se sumaron los años y a los años las primaveras del amor. Y un día, mientras Malena paseaba por el supermercado de Guadalajara, fue sorprendida por los piropos y halagos de uno de los administradores que se encontraba camino a la conferencia con los altos funcionarios del supermercado, y entre ellos quien era su esposo y el amor de su vida. Entonces ella reconoció esa voz. Era él, José María. «¿No me recuerdas?», contestó ella ante los piropos. «Soy la madre de tu hijo». «¿Ah, sí?», dijo éste, e intentó halagarla por lo linda que se veía, a lo que ella contestó: «Un diamante en bruto es hermoso, pero en las manos del artesano correcto supera toda belleza y se vuelve inalcanzable para muchos hombres como tú». Y cuando éste se disponía a preguntar si estaba aún sola, alguien le tomó de la cintura a ella y robándole un beso, selló el instante. Y seguido de esto, le ordenó entrar a José María a la conferencia. «Ah, lleva antes mi auto al estacionamiento», a lo que éste, totalmente avergonzado, respondió: «Sí, señor, como usted diga». Qué impresionante historia, mis queridas amigas y amigos. ¿Qué les pareció esta historia de reflexión? Pareciera increíble, pero muchas mujeres hoy en día podrían escribir esta historia en sus propias vidas. Me quedo con este último pensamiento, mío por cierto. Un diamante en bruto es hermoso, pero en las manos del artesano correcto supera toda belleza y se vuelve inalcanzable para muchos hombres como el de la historia. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, comparte el video. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y si lograste desencriptar el mensaje inmerso en la historia, házmelo saber en los comentarios. Con mucho cariño te regalaré un corazón. Conmigo será hasta una próxima historia encriptada.